Buenos días, hermanos. La Iglesia de Jesucristo tiene el deber, dado por el Señor mismo, de hacer discípulos. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, nos dijo nuestro Señor. Pero al cumplir dicha labor, la Iglesia tiene un reto, que al tratar de que más personas conozcan el Evangelio, debe cuidarse de no conformarse a los estándares del mundo por el deseo de volverse más relevante, más interesante para él. El Señor Jesucristo oró a su Padre en torno a este peligro que la iglesia atravesaría. En Juan capítulo 17, desde el versículo 16, nuestro Señor pedía: no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. El problema surge cuando la iglesia olvida esta oración del Señor y permite que algo diferente a la dirección de Dios permee la iglesia. Jeffrey Johnson expresa: la iglesia está llamada a ser lo que es y vivir esa naturaleza en un mundo oscuro, hostil e impío. En términos prácticos, la iglesia no debe ser influenciada ni moldeada por la cultura, sino que debe ser una influencia santificadora sobre la cultura. Cuando la línea entre una iglesia santa y el mundo secular se vuelve borrosa, sin duda la iglesia se volverá antropocéntrica, es decir, centrada en el hombre en vez de cristocéntrica, centrada en Cristo, termina señalando Johnson. Cuando la iglesia quiere agradar más a los hombres que a Dios, ha perdido su razón de ser. Y un claro reflejo de esto en medio de las iglesias es lo que ha sucedido con la adoración a Dios, el culto de adoración, el cual no es guiado por su palabra, sino por lo que está de moda y puede ser llamativo para las personas. Es por eso que es común ver, más que adoración centrada en Dios, conciertos que exalten sentimientos en las personas, actividades que las entretengan. Las siguientes palabras, dadas por una comunidad de iglesias evangélicas, denuncian la terrible situación que una gran cantidad de iglesias viven al día de hoy. La pérdida de la centralidad de Dios en la vida de la iglesia de hoy es común y lamentable. Es esta pérdida la que ha permitido transformar la adoración en entretenimiento, la predicación del evangelio en mercadeo, ser buenos en sentirnos bien con nosotros mismos y cambiar la fidelidad por ser exitosos. Dios no existe para satisfacer las ambiciones humanas, los antojos, el apetito de consumo o nuestros propios intereses espirituales privados. Debemos enfocarnos en Dios, en nuestra adoración, más que en la satisfacción de nuestras propias necesidades personales. Dios es soberano, en la adoración nosotros no. Nuestra preocupación debe ser por el reino de Dios, no por nuestros propios imperios, popularidad o éxito, termina señalando estas iglesias en conjunto. Hermanos, en el afán de crecer en el número de personas que asisten a la iglesia, ese es el peligro que corren las iglesias que no son direccionadas por la palabra de Dios en torno al culto al Señor. Como lo expresa Jeffrey Johnson, con el fin de alcanzar a la comunidad, el enfoque, la energía y recursos de la iglesia empezarán a alejarse de la doctrina, la cual conduce a la santidad, creando y manteniendo varias actividades y programas los cuales conducen a una expansión. El éxito será entonces determinado no en pecadores que son sanamente convertidos o en el grado de santidad de los miembros, sino sobre cuán efectiva es la iglesia en alcanzar la comunidad, según evidenciado en el crecimiento numérico, termina señalando Johnson. En 1888 ya Charles Spurgeon vio a la iglesia en sus días poniendo en peligro su propósito con el fin de ampliar su influencia en el mundo y expresó esta advertencia. Los hombres parecieran decir: no tiene caso proseguir al viejo estilo, trayendo a uno de por aquí y a otro de por allá, procedentes de la gran masa.
Necesitamos una manera más rápida de hacer las cosas. Esperar hasta que la gente sea nacida de nuevo y se vuelva seguidora de Cristo es un largo proceso. Debemos abolir la separación entre regenerados y no regenerados. Vengan a la iglesia todos ustedes, convertidos e inconversos. Puesto que ustedes tienen buenos deseos y buenas resoluciones, eso será suficiente. No se preocupen por algo más. Es cierto que no creen en el Evangelio, pero nosotros tampoco creemos. Ustedes creen en una cosa u otra. Vengan si no creen en nada, no importa. Su duda honesta es mucho mejor que la fe. Pero dirás, nadie habla así. Posiblemente no usen las mismas palabras, pero este es el significado real de la religión del presente día. Esta es la tendencia de los tiempos. Yo puedo justificar esta amplia afirmación que estoy haciendo basándome en la acción o en el lenguaje de ciertos ministros que están traicionando engañosamente nuestra religión santa bajo la pretensión de adaptarla a esta era progresiva. El nuevo plan es asimilar la iglesia al mundo y de esta manera incluir un área más extensa dentro de sus límites. Mediante actuaciones semidramáticas, hacen que las casas de oración se asemejen a un teatro. Convierten sus servicios en exhibiciones musicales y sus sermones los transforman en discursos políticos o ensayos filosóficos. De hecho, convierten al templo en un teatro y a los ministros de Dios los convierten en actores cuyo oficio es divertir a los hombres. ¿Acaso no es cierto que el día del Señor se está volviendo cada vez más un día de recreación o de holgazanería? ¿Y la casa del Señor es un templo lleno de ídolos chinos o un club político, donde hay más entusiasmo por un partido que celo por Dios? ¡Ay de mí! Los vallados están derribados, las paredes están niveladas y para muchos a partir de este momento no hay iglesia sino como una porción del mundo en ella, termina señalando Spurgeon. Mis hermanos, la iglesia del Señor Jesucristo no tiene el derecho de cambiar la manera que viene a adorar a Dios. El Señor ha estipulado la manera en que se le rinde culto y es dicha manera a la que se conforman aquellos a los que Él abre sus corazones para venir e inclinarse ante Él. La iglesia debe entender que tiene un principio regulativo de adoración y en ello el pueblo de Dios se goza congregándose en glorificar su nombre. Termino esta reflexión con las palabras de Lincoln Duncan. Él dice, el principio regulativo, en resumen, establece que la adoración en su contenido, motivación y objetivo debe ser determinada solo por Dios. Nos enseña a pensar en Él y a acercarnos a Él. Cuando más nos alejamos de sus instrucciones, menos adoramos, termina señalando Duncan. Amados hermanos, que el Señor nos haga celosos de glorificar su nombre según su voluntad.